En Canfón siempre hemos sido de los primeros en adoptar las nuevas tecnologías. Mi abuelo compró uno de los primeros tractores de toda la comarca hace más de 50 años y mi padre trabaja desde hace años con posicionamiento GPS para realizar prácticamente todas las tareas en el campo. Ahora ha llegado el momento de utilizar la última tecnología que ha llegado, la inteligencia artificial. Te lo cuento todo en este vídeo. Y hace varios años que me di cuenta de que quería contribuir a cambiar las cosas en el campo. Me di cuenta de que si seguíamos trabajando igual, en pocos años no quedarían agricultores y el futuro del planeta estaba realmente en peligro con el cambio climático y otros problemas medioambientales que bien conoces. Al haber pasado a trabajar con la regenerativa y ver resultados tan buenos en mi finca, y saber que esta era la respuesta para resolver tantos problemas a escala local y a escala global, me propuse hacer todo lo posible por cambiar las cosas, por contribuir a un mundo mejor. El resto de la historia seguramente ya la conoces con la creación de The Regen Academy y de nuestro canal de YouTube. Como te comentaba al principio del vídeo, una de las cosas que nos ha hecho avanzar más en nuestra finca Canfón es que siempre hemos sido de los primeros en adoptar todas las nuevas tecnologías que iban llegando. Desde el tractor que compró mi abuelo en los 50 hasta los sistemas de posicionamiento GPS que usa mi padre para hacer las labores. Nosotros pensamos que el uso de la tecnología no está reñido con practicar una agricultura respetuosa con el medio ambiente. Pero hay que usarla bien, es como un cuchillo. Puede ser una herramienta maravillosa o convertirse en una arma si no se usa bien. Pues con la tecnología pasa exactamente lo mismo. Hay que usarla cuando es apropiada. Seguramente has oído hablar de la inteligencia artificial y de cómo se supone que va a cambiar el mundo. Como agricultores, todavía no está claro cómo nos va a afectar esta nueva tecnología. Pero en The Regen Academy ya hemos encontrado una aplicación maravillosa. La traducción de los vídeos de nuestro canal al inglés. Te muestro un ejemplo. Este es uno de los vídeos que más visitas tiene en nuestro canal. Muchas veces cuando hablamos de agricultura regenerativa, pensamos que en cultivos leñosos es más fácil. Cubiertas vegetales, dejar de labrar. Pero ¿cómo hacemos esto en cultivos anuales, como el cereal, que requieren ser labrados, sembrados cada año? ¿Cómo hacemos esto sin utilizar productos químicos? Te lo cuento todo en este vídeo. Y este es el mismo vídeo doblado al inglés utilizando la inteligencia artificial para generar incluso el movimiento de los labios. When we talk about regenerative agriculture, we often assume it's easier in woody crops with vegetative covers and by stopping plowing. But how do we do this in annual crops like cereal that need to be plowed and sown every year? How can we do this without chemicals? I'll provide all the information in this video. La verdad es que creo que es genial. Te enseño otro ejemplo. Este es otro de nuestros vídeos más populares sobre el secreto de nuestra finca, Canfón. Hola, hoy vengo a contaros uno de los secretos máximos, yo diría que el secreto en mayúsculas de Canfón. Y este es el mismo vídeo doblado al inglés. Greetings, today I am present to disclose one of the utmost secrets. I would go as far as to describe it as the secret in capital letters of our farm. El canal de YouTube en inglés ya está listo. Tienes el enlace en la descripción de este vídeo. Te animo a pasarte por ahí para ver cómo quedan los vídeos doblados. A mí no deja de sorprenderme verme hablar en inglés, sobre todo con tan buen acento. Es realmente increíble. Si tienes contactos que no hablen castellano y que sí entiendan el inglés, te agradecería un montón que se lo enviaras, para que podamos continuar con el trabajo de divulgación y formación en agricultura regenerativa en todo el mundo. Y por supuesto, déjame tus comentarios en este vídeo para saber qué te parece esta nueva aventura. A mí y a mi equipo nos encantará leeros.